Ok, chicos, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a revisar el tema de indicadores antropométricos, que es la primera parte de la revisión, sí, del estado nutricio de una persona. Recordemos que en el documento anterior, en el PDF, que se llama Evaluación del Estado Nutricio, habíamos rescatado cuáles son los indicadores y cuáles son los instrumentos que se utilizan para poder diagnosticar el estado nutricional de una persona y con base a todas estas situaciones, pues bueno, hacer los cálculos pertinentes. Ok, bueno, pues meramente, ¿qué es la antropometría? La antropometría es el estudio de la medición de las variaciones en las dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano, es decir, es un área, digamos, dentro de las ciencias médicas que nos permite determinar, pues, que la cantidad muscular, nos permite determinar la composición corporal en cuanto a los tejidos, en cuanto a los huesos, ¿ok? Y finalmente estos parámetros nos van a permitir establecer un diagnóstico o bien también algún objetivo, ¿sí? Un objetivo clínico. Hablando desde el aspecto nutricional, pues bueno, tendrá que ver con el tipo de dieta que se le va a dar a una persona para lograr bajar de peso, para mejorar su composición corporal, para rescatar, por ejemplo, situaciones de masa muscular, entre otras situaciones. Ok, bueno, para poder medir o para poder realizar esta antropometría existe algo que se le llama plano antropométrico. Así como existe el plano anatómico, existe algo que se llama plano antropométrico. Y este plano antropométrico no es otra cosa más que un diferencial, digamos, espacial, ¿sí? Que nos permite identificar, de acuerdo a ciertas coyunturas, de acuerdo a ciertas articulaciones, en qué sitio anatómico específico se tendrá que realizar la medición. Este es el plano anatómico que está establecido por la ISAC a nivel internacional. Sí, que obviamente son estos sitios nos permiten realmente tener una diferencia importante para tomar o hacer estas mediciones. Está basado, o el referente, digamos, de base es el plano anatómico, si se fijan, pero los nombres cambian. Sí, por ejemplo, tenemos el vértex, tenemos la glabela, el orbital, el acromial, el mesosternal, el acromial radial intermedial, ¿verdad? Tenemos el radial, ¿verdad? El trocantero, el estiloides, ¿verdad? El dactilar. Bueno, cada uno tiene como su nombre específico. Aquí está en inglés, pero bueno. Y estos son los posteriores, que también es una forma de identificar en cuanto a músculos. Ahora, para poder hacer estas mediciones, un profesional de la nutrición tiene que emplear equipo antropométrico básico, que puede ser, bueno, en este caso es una báscula mecánica o digital, un analizador profesional de composición corporal, que son equipos bastante costosos, ¿sí? Estadímetro, que puede ser de pared o portátil, la cinta, que está hecha de fibra de vidrio o metálica, no es una cinta de plástico o un flexómetro de plástico como el que utilizan para las telas, por ejemplo. Es un material especial. El plicómetro, que es para medir los pliegues, que depende de la marca, ¿verdad? Puede ser Lange o Harpenden. Y el banco antropométrico para realizar algunas de ellas. Y obviamente en la clase solamente vamos a ver algunos de ellos, porque el programa marca como los más básicos, ¿sí? Pero vamos a revisar, digamos, como algunos de los que nos marcan, digamos, de manera general, para realizar la evaluación del estado nutricio de una persona. Este es el banco antropométrico. Si fijan, es como un cajoncito de madera que tiene que tener específicamente estas medidas, 50 por 40 por 30, ¿sí? Y nos da como una altura, sobre todo especial, para poder hacer algunas de las mediciones específicas. El plicómetro, que es un instrumento que está avalado por la ISAC, que tiene una precisión, es como un tipo de pistolita, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Hay hay tres, ¿no? Uno de plástico, que es el más común, que es el que se utiliza de prueba. Tenemos el Lange, que es este que tenemos aquí, donde tenemos, se fijan, tiene un mango, tiene un calibrador, o digamos en este caso el lector, ¿sí? de hasta cuánto me va a abrir. Y tiene como una pinza, una pistolita que abre estas tenazas, por así decirlo. Ok, y estas tenazas, pues solamente lo que miden es el panículo adiposo, o sea, literal es la lonja, ¿sí? Y esta es otra marca, que es el Harpenden, ok, donde el Harpenden, pues obviamente ahí tiene que ver con cuestiones de otro tipo. El Harpenden es el más caro, es mucho más costoso, está alrededor de los 12,000 pesos, más o menos. Si se fijan, como las tenazas que tiene están hechas de acero quirúrgico, por lo tanto hace que su costo sea mucho mayor, ¿sí? Y bueno, hay indicadores antropométricos que estos nos van a permitir entonces llegar al estado nutricio o a las condiciones actuales de cómo se encuentra una persona. Son longitudes, que pueden ser talla o estatura, ¿ok? La altura de rodilla, circunferencias, pliegues cutáneos o peso.
Y pues bueno, aquí les dejo una serie de videos que están nuevamente recomendados, están revisados. Algunos están en español, otros están en inglés. Pero ustedes con este video ustedes pudieran ver, por ejemplo, las técnicas especiales ya, digamos, de manera un poquito más gráfica, ¿sí? Que están elaboradas por facultades de nutrición aquí en México o algunas por institutos de investigación física en Estados Unidos. Ajá. En cuestiones de la circunferencia son varias, ok, que en este caso tenemos, pues bueno, cuello. Bueno, el primer video, este es para poder checar cómo se debe de tomar la estatura en una persona, ok. Ya después vemos los videos de circunferencias. ¿Qué circunferencia nosotros como nutriólogos medimos? Circunferencia de cuello, muñeca, cintura, cadera, abdominal y pantorrilla. Aunque el programa, por ejemplo, solamente nos marca, creo que cintura, cadera y me parece que ya, ¿sí? Pero vamos a revisarlas. Igual aquí también tienen los videos, sí, tienen una técnica especial para cada uno de los videos. Este será el video para la técnica de circunferencia de cuello. Este será la técnica de medición de circunferencia de brazo. La técnica para circunferencia de cadera, circunferencia de cintura. Después tenemos medición de circunferencia de la muñeca, que es para complexión. Tenemos también luego los pliegues, sí, que son la medición de los panículos adiposos o de las lonjitas, sí, por así decirlo. Donde los clásicos son los primeros 4, es decir, tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. Los 2 de abajo, que es frontal de muslo y pantorrilla medial, no son tan frecuentes, porque esos generalmente se toman en pacientes que son deportistas. Los primeros 4 de arriba, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué medimos pliegues? Porque los pliegues nos van a permitir obtener la composición corporal y sobre todo la grasa corporal de una persona. ¿Sí? La sumatoria de esos pliegues nos da una idea de cómo se encuentra la grasa corporal de las personas. Luego tenemos el pliegue bicipital, que esa es la técnica para tomar el pliegue. Se fijan, ahí está utilizando un plicómetro de tipo Harpenden, ¿sí? Entonces es como mucho más sofisticado. Luego tenemos esta para pliegue tricipital, ¿ok? Tenemos este para pliegue subescapular. Este tipo de plicómetro que está utilizando, por ejemplo, sí, esta persona es un plicómetro de prueba que se llama Slim Guide, ¿ok? Que es de plástico y eso es el más económico. Sí, bueno, económico como de 400 pesos, ¿eh? Pero bueno, es el que se utiliza. Luego tenemos los pesos, ¿verdad? El peso es muy importante dentro de la utilidad clínica y podemos encontrar diferentes pesos. Le decimos de esa forma. El peso actual, que es el que presenta actualmente la persona. El peso ideal, que sería el peso que tendría que tener la persona de acuerdo a su estatura o su complexión ósea. En la nutrición existen 3 tipos de complexiones: pequeña, mediana y grande. ¿Sí? Entonces habrá que determinar primero qué tipo de complexión tiene la persona para poder determinar cuál sería su peso ideal. Luego tenemos el peso habitual, que será el peso promedio del paciente en los últimos 3 meses. Y el porcentaje de cambio de peso, que es, digamos, una variación porcentual entre el peso actual y el peso habitual. Así como una división, por así decirlo. Y luego, pues bueno, uno de los más utilizados, de los más básicos que marca el programa es el IMC, ¿verdad? El índice de masa corporal, que también se le conoce como índice de Quetelet. Este lo que hace es, obviamente, dividir el peso de la persona en kilogramos, ¿sí? Lo dividimos entre la talla de la persona en metros y la talla tiene que estar al cuadrado. A lo mejor aquí no se ve el superíndice, pero esta talla tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Luego después, ya que tengamos ese número, ese cálculo, lo vamos a clasificar según esta tabla. Esa es la tabla de la OMS, ¿ok? Hay tablas nacionales y tablas internacionales, chicos. Estas son las internacionales por las cuales se rige prácticamente todo el mundo. Según el cálculo que te salga de IMC, aquí tendremos que clasificar a la persona si está en un bajo peso, si está en un peso normal, en sobrepeso u obesidad, e inclusive tendremos que tipificar qué grado de obesidad tendrá la persona: grado 1, grado 2 o bien grado 3. Luego, pues bueno, en el caso de niños y adolescentes la obesidad es muy diferente o se calcula distinto porque se maneja por algo que se le llaman percentiles o percentilas. ¿Sí? Entonces aquí se utiliza otro tipo de datos que en este caso pues obviamente no vamos a ver a profundidad porque no lo marca el programa. Ok, clasificación de IMC según la norma oficial mexicana, que será, digamos, como el criterio nacional. Es decir, ¿qué diferencia existe? Primero se toma como punto de corte para diagnóstico de obesidad un IMC mayor a 27, que es como uno de los cambios importantes. Es decir, 27 para personas que tengan una estatura baja. Es decir, en hombres, una persona que mida menos de 1,64 y en mujeres, una persona que mida menos de 1,51.
Ok, entonces en este caso o en este tipo de pacientes tendríamos que considerar que el IMC tendrá ya con un IMC, perdón, arriba de 25, sí, entonces ya serían personas con obesidad, ok. En el caso de que la persona mida menos de eso, ok, 1,64 para hombres y 1,51 para mujeres. Esta es otra clasificación de IMC para personas que tienen muchísima obesidad, que tienen un grado de obesidad muy marcado. Sí, donde tenemos obesidad leve, moderada, mórbida, tenemos super obesidad y tenemos super obesidad. Ok, entonces en el caso de la super obesidad, pues obviamente son personas que tienen IMC de 50 a 59,9. Sí, de personas que tengan, perdón, mayor a 60, tienen super obesidad. ¿Sí? Entonces son personas que tienen demasiado peso corporal, demasiada masa corporal y entonces pues pueden tener implicaciones ya no solamente clínicas, sino también de función social. Son personas que no pueden trabajar, son personas que no se pueden subir a un coche, son personas que no pueden manejar, que no pueden cumplir con una función laboral, digamos promedio, por así decirlo. Y entonces su situación hace que se complique, obviamente, todo su estilo de vida y se compromete su modus vivendi, ¿ok? Está esta que es de Waterloo, que es para clasificar en este caso a los pediátricos. Lo voy a dejar nada más aquí para clasificar IMC, pero para clasificar desnutrición sobre todo. Sí, pero bueno, aquí no voy a ahondar en esta parte. Luego tenemos este indicador que es de complexión, que también se le llama índice R, ¿ok? O indicador R, ¿ok? Donde dividimos la talla en centímetros de la persona entre su circunferencia de muñeca en centímetros. Y entonces aquí tenemos, si se fijan, pequeña, mediana y grande, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de que la persona tenga, pues también tenemos según el sexo, si es masculino o femenino. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este indicador R, podemos determinar qué tipo de complexión tenemos. Es decir, si la anchura de los huesos, de alguna manera, pues sí tiene que ver en el asunto de cuánto tendríamos que pesar. Y luego tenemos la distribución de tejido adiposo, perdón, que aquí tiene que ver con el índice cintura-cadera. Sí, el índice cintura-cadera se obtiene dividiendo la cintura en centímetros entre la cadera en centímetros. Sí, esa es la fórmula. Entonces, al momento de calcular esto, yo puedo determinar si una persona tiene una distribución ginecoide. ¿Qué es una distribución ginecoide? Una distribución ginecoide es una persona que generalmente guarda más grasa en la parte de los glúteos y las piernas. Por eso vulgarmente se le conoce como cuerpo de pera, ¿sí? Y una persona androide es todo lo contrario, lo que se le conoce vulgarmente como un cuerpo de manzana. Es decir, la mayor parte de su grasa corporal se va al torso, o sea, al torso y al vientre, ¿sí? Al abdomen. Y luego tenemos otro tipo de complexión que sería otro tipo, perdón, de tejido o de distribución que sería normal, donde no hay como una diferencia en cuestiones como de la distribución de tejido, ¿sí? Igual, también el cálculo es para hombres y para mujeres. Y la grasa corporal que se calcula con la sumatoria de pliegues a través de esta fórmula, ¿sí? Donde dice tenemos que sacar dos indicadores, primero la densidad y luego el porcentaje de grasa. Es decir, para poder calcular el porcentaje de grasa, tendría que calcular primeramente la densidad. La densidad se calcula, si se fijan, por estos datos. Tengo que tener el valor de dos constantes. Una constante es la constante C y la constante M. Esas constantes se obtienen generalmente de libros o de manuales que también se les dan los ejercicios. Y luego después, donde dice la sumatoria de pliegues, pues es la sumatoria de los 4 pliegues que medimos. Es decir, del subescapular, del suprailíaco, del bicipital o del tricipital. Luego, ya que tengamos ese dato de densidad, lo vamos a sustituir en esta fórmula de grasa, ¿sí? De porcentaje de grasa, y entonces obtenemos el resultado. Y podemos clasificar a la persona de acuerdo a estos resultados, ¿sí? En un atleta, por ejemplo, en un paciente magro, en una persona normal, arriba del promedio o bien con exceso de grasa, ¿sí? O bien con una persona con obesidad, según el porcentaje de grasa corporal que nos haya salido en el cálculo anterior. ¿Ok? Bien.